vamos a analizar el caso clínico que nos presentan. Nos dice que tenemos un paciente varón de 50 años de edad. Hasta acá no hay nada que no sea relevante. Nos dicen que es de ocupación cargador de mercado en Hermelinda. Más o menos puede haber algo. Dice generalmente por el área de frutas y verduras. Acude a emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo por presentar un cuadro caracterizado por decaimiento general y astenia y mialgias. ¿Qué era astenia? ¿Recuerdan? ¿Y qué era mialgias? ¿Qué era astenia? Es la sensación de cansancio, Así es, ¿sí? La sensación de cansancio. ¿Y mialgias? dolor muscular. Dolor muscular, ¿no? Dolor muscular. Muy bien. Este es el cuadro clínico con el que empieza el paciente. Y dice que aproximadamente lo tiene 24 horas de evolución. O sea, es un proceso agudo, ¿no? Por el tiempo que presenta la enfermedad. Además dice dificultad para la marcha por debilidad muscular, acompañado de ictericia cutánea y mucosas. Además, la orina menciona que sale oscura durante toda la micción. También sensación de dificultad respiratoria. Sensación de dificultad respiratoria al momento de caminar, vestirse y calzar. Actividades que antes lo desarrollaba con normalidad. ¿Ya? Entonces acá presentamos una disnea, ¿sí? Disnea a medianos esfuerzos, ¿no? A medianos esfuerzos. Esto es lo que nos quiere decir con esa parte. Tiene dificultad al momento de realizar actividades que normalmente no deberían cansar a uno, como el caminar, vestirse, calzar, ¿sí? Además dice que presenta visión borrosa y mareos. ¿Ya? Visión borrosa y mareos. Mayormente los mareos pueden deberse a múltiples causas. Lo mismo la visión borrosa. Pero si la persona presenta mareos sin realizar actividad física, puede haber un problema tanto cerebral como cardíaco. Y principalmente sería cerebral si tuviera una hipoperfusión cerebral. Y cardíaco si tuviera un antecedente de alguna enfermedad coronaria. ¿Qué más nos dice? Refiere que molestias se iniciaron, ahora vamos a subrayar acá, visión borrosa y mareo. Dice, molestias se iniciaron posterior al almuerzo, donde consumió 2 tazas de habas con una lata de conserva de atún de un puesto ambulatorio. ¿Sí? Entonces menciona que después de comer habas y atún en conserva de un puesto ambulatorio comenzó a presentar estas manifestaciones. Ahora, aquí es lo que les había dicho en la mañana y les pregunto, ¿han buscado por si acaso por ahí qué tipo de microorganismos están presentes en una conserva de atún que está y por ahí en general en la comida ambulatoria? Sí, Nos dijo ese Clostridium, que era, Clostridium, así es. es un, Sí, bacteria anaerobia, creo. así Gram- es. Sí, muy bien. Puede ser Clostridium. Puede haber también E. coli, ¿sí? Puede haber Shigella y puede haber salmonelosis, salmonela. Cualquiera de estos microbios puede estar presentes en las tazas de habas porque de repente no han sido bien lavadas o bien cocinadas. Pero en la lata de conserva encontramos principalmente, si es que no está también bien protegida, Clostridium, ¿sí? Clostridium. ¿Y qué tipo de Clostridium específicamente? Al Clostridium
que nos genera todos estos problemas, digamos, hemolíticos, porque el paciente está comenzando a presentar ictericia. Entonces, ¿qué tipo de Clostridium por ahí podríamos encontrar? El perfringens. ¿Sí? Clostridium perfringens. ¿Qué otro Clostridium también podría estar generando todo este cuadro clínico en el paciente? Hay otro tipo El de difícil, ¿eh? el Difficiliae, ¿sí? Difficiliae, ¿sí? El Difficiliae. Ya. ¿Qué otro Clostridium más conocen aparte de esto? Que han llevado ustedes microbiología. ¿Qué otro Clostridium más hay? El del tétanis. Tenis, ¿ya? El Clostridium tetanus. Pero este Clostridium no bueno, no está considerado dentro del rango de infecciones productos del consumo de alimentos. Esto es principalmente por una puerta de entrada que son las heridas, ¿ya? Por las heridas. Pero estas dos sí, el Clostridium perfringens y el difícil. Ahora, el Clostridium perfringens, ustedes, en general, los Clostridium los pueden encontrar en los alimentos o en cualquier medio, en el ambiente, en comida mal cubierta, mal cuidada, en frutas, verduras mal lavadas, etc. Ustedes pueden encontrar perfringens, ¿sí? Acá vamos a poner en alimentos mal preparados, mal preparados. Pero el difícil, esto lo pueden encontrar principalmente en las conservas. En conservas también mal cuidadas, mal preparadas. Cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuál será? Pues no, lo que tenga el paciente. Hay que seguir indagando en este caso. ¿Ya? Puede ser cualquiera de los dos, o inclusive puede ser Shigella o Salmonella lo que pueda estar presentando, pero no es característico porque después de esto, ¿qué nos dice? Que niega fiebre, cefaleas, lesiones cutáneas, signos de sangrado, tos con expectoración, dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. También niega disuria, poliaquiuria, tenemos lumbalgia y otros síntomas acompañantes. Esta prácticamente nos niega mucha información. Ahora, si ya nos dice que no tiene lesiones cutáneas, podríamos descartar el porque necesito acá una herida para la bacteria. Más nos dice diarreas, náuseas, vómitos, sí, y dolor abdominal. Tiene todo esto, podría ser Shigella o Salmonella, pero no tiene, miren, inclusive esto no tiene diarrea. ¿Sí? Entonces, ahí descarto Shigella y Salmonella. ¿Con cuál me quedo? Con E. coli y Clostridium, ¿ya? Con E. coli y Clostridium. Pero, ¿qué me dice mi paciente? ¿Dónde trabaja? En el mercado de Ermelinda. Entonces, trabaja en un mercado y obviamente consume sus alimentos, consume sus alimentos en una carretilla, lo más probable, ¿no? ¿Ustedes han ido al mercado de Ermelinda? ¿Quiénes han ido? ¿Saben cómo está ese ambiente en cuanto en general, a la basura, a la presencia de roedores, de moscas y de los alimentos? ¿Alguien ha ido por esos lugares una vez? Claro, pues no está sanitizado, pues. Entonces, fácilmente por ahí puede que los alimentos que él ha consumido hayan estado mal preparados, ¿no? O que de repente, si bien estado preparados, toda la contaminación misma que hay en el lugar genere que se contamine estos alimentos. Más o menos por ahí podríamos ver las causas. Pero sigamos viendo porque de repente no es. A ver, vamos a seguir bien. Dice, antecedentes personales, tiene un diagnóstico de diabetes mellitus desde hace 5 años. ¿Ya? Desde hace 5 años. Ya no se olviden, ¿no? Cuando detectan diabetes mellitus en un paciente adulto, ¿sí? Mayormente de 45, 50 años, ¿qué tipo de diabetes era? Porque no nos dice acá.
Pero ¿qué tipo de diabetes es principalmente? Tipo 2. Tipo El 2. tipo 2, ¿no? El tipo 2 se da en etapa adulta. Y el tipo 1 es también llamado juvenil, ¿no? En edad joven, de repente adolescente, ¿sí? En estas etapas. Dice tuberculosis hace 5 años, ¿sí? Pero recibió tratamiento completo, así. Por ahí tuberculosis no podría ser tampoco la causa. Apendicectomía a los 22 años de edad, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? Exfumador y niega actualmente hábitos tóxicos y alergias. Es todo este cuadro personal, lo vamos a comentar más adelante, porque tiene algo que ver toda esta información que nos da con el diagnóstico de fondo del paciente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego dice, padre falleció en accidente vía pública, madre es viva, diabética, miren, tiene que estar también, hermanos los tres vivos, desconoce antecedentes, tiene 3 hijos y todos sanos. Hasta acá, más o menos lo que me da una orientación clínica es el lugar de trabajo, es la comida que consume y algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Como la astenia, la mialgia y la disnea. Y hay disnea, eso quiere decir que puede haber un problema pulmonar o puede haber un problema cardíaco. Ahora, pulmonar no menciona otras manifestaciones clínicas y cardíaco tampoco. Pero al momento de hacer la actividad física, cardíaco gana porque es el que permite generar la perfusión, ¿sí? La perfusión dentro de nuestro organismo al momento de hacer la actividad, porque mientras ustedes hacen una actividad, si notarán, su frecuencia cardíaca comienza a aumentar. Que al momento de hacer ese esfuerzo, su corazón necesita bombear más sangre para poder compensar los nutrientes y el oxígeno que están gastando. Normalmente durante toda esta actividad no se gasta demasiado oxígeno, por eso el corazón ligeramente bombea. Pero cuando ya está aumentado demasiado, puede generar esto. Además de disnea, menos esfuerzos, porque igual saben que el corazón y el pulmón están relacionados. Pero vamos a seguir viendo. Nos dice, al examen físico impresiona que en impresión general el paciente está despierto, desorientado en tiempo, ¿sí? Y orientado en espacio y persona. E impresiona moderadamente enfermo. Si ya está desorientado en tiempo, hay por ahí un leve grado de lesión del sistema nervioso, ¿no? De lesión del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y por qué? Vamos a seguir viendo. Dice, signos vitales. Presión arterial, 70 sobre 50. ¿Sí? 70 sobre 50 milímetros de mercurio. Está recontra bajo. Y acá yo puedo obtener también la PAM, ¿no? La presión arterial media. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de PAM? De la presión arterial media. Eso lo hacíamos en el curso de integración de básicas con clínica, doctora Catherine, ¿se acuerda? ¿Cuál era la PAM? La presión arterial media, la fórmula. La, la sistólica Ya, más la presión sistólica dos veces la presión diastólica. más 2 veces la presión diastólica, correcto. ¿Y eso nada más? ¿O falta algún dato más? Ahí falta algo, no me acuerdo. Sobre 3. Sobre 3, ¿no? Sobre 3. La fórmula de la presión arterial media. ¿Por qué les digo? Porque con este tipo de presión baja, yo necesito hallar la presión arterial media para determinar si mi paciente está en un cuadro de hipovolemia o de shock, inclusive. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la presión arterial media? Tiene que ser mayor de 65 milímetros de mercurio. Algunos autores dicen mayor de 60. Depende de la bibliografía. Depende de la bibliografía. Pero mayormente es mayor de 65 milímetros. Ahora calculemos la PAM. Sería 2 por 50 más 70 por 3, ¿no? ¿Cuánto es la PAM?
en el paciente. Sale, si no me equivoco, 56,6, ¿no? Su presión arterial media. ¿Correcto? ¿Alguien lo calculó? 6,6666. Sí, ¿no? 56,6, ¿verdad? Vamos bien. Entonces acá su presión arterial media se encuentra disminuida también. Con este tipo de presión, la presión arterial media está disminuida. Pero es criterio para decir que mi paciente está en shock. ¿Recuerdan cuáles eran los criterios para decir que un paciente se encuentra en shock? Tenía dos criterios principales. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? La presión arterial media y la frecuencia respiratoria. No. Para shock, para decir un paciente que se encuentra en un estado de shock. De shock. Lo que me estás diciendo está bien, pero ese es un cuadro de sepsis. Pero para decir shock, ¿cuáles son los dos criterios principales que debo tener para considerarlo? Realmente son criterios, ¿no? Porque evaluando al paciente vamos a encontrar que de repente sí se encuentra en un estado de shock, pero viéndolo estrictamente no lo está. Pero necesitamos saber esos criterios para poder decir, pues, no refutar la información. De repente el doctor le dice, no, pero está en shock el paciente. Entonces ustedes tienen que decirle por qué no están considerando shock. Y para eso tienen que saber los dos criterios importantes. Y eso también ya lo hemos visto antes. Doctora Erika, buenas noches. ¿Recuerda? La frecuencia cardíaca sería, doctor. No, ¿Tiene que ver con tampoco. la hipotensión, con la frecuencia respiratoria? No. Podrá ir con la hipotensión, pero tiene que ver con la hipotensión? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para que un paciente se encuentre como criterio de shock, necesitamos que el paciente se encuentre en un estado de hipotensión, sí, hipotensión, que no revierta con fluidos o vasopresores, ¿sí? Es uno. Hipotensión que no revierta con fluidos o vasopresores. ¿Qué fluidos? Cloruro de sodio o lactato de Ringer. Y vasopresores. ¿Qué vasopresores conocemos? Ustedes están llevando farmacología, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué vasopresores conocen? Creo que su tema de la segunda semana es la adrenalina, noradrenalina, dobutamina. ¿Sí? Dobutamina. Estos son vasopresores. Para decir que mi paciente está en un cuadro de shock, mi paciente tiene que estar presente, que hay una hipotensión que no revierte con fluidos o vasopresores. Y acá en el caso clínico no nos menciona eso, no nos dice que han utilizado cloruro o lactato Ringer o vasopresores para poder revertir esta presión, solamente nos dan la presión arterial, que de repente sí lo puede estar dando, ¿no? Pero para considerarlo como parte de un problema de salud no lo podemos utilizar. Porque el problema de salud es todo aquello que no se puede refutar, ¿no? O que no se puede cambiar. ¿Cuál es el otro criterio? Que el lactato sérico, ¿sí? Lactato sérico sea mayor de 2 milimoles, ¿no? Por litro. Este es el otro criterio de shock. Entonces, no tenemos ninguno de estos dos datos. Por eso no podemos considerar al paciente dentro de un estado de shock. Podemos considerarlo como parte de una hipotensión severa o en su defecto una hipovolemia. Pero dentro del cuadro de shock, no. No reúne estos dos criterios. El de la hipotensión, que no revierta con fluidos y vasopresores, y el lactato sérico. ¿Ya? No sé si quedó claro ahí. Sí, ¿Sí? doctor, todo claro. Sí, muy bien. Entonces vamos a seguir.
cambiando de colores. Vamos a seguir. Frecuencia cardíaca 109. ¿Cómo se denomina este término? Cuando está elevado la frecuencia cardíaca. Radio. Taquicardia, ¿no? Taquicardia. Frecuencia respiratoria se encuentra en 20. Pero este es raro. Ya, este es raro, porque debería estar alterado con este tipo de presión. Además, miren, la temperatura está normal, no hay problema, pero la saturación de oxígeno dice que es 75%, ¿no? Está muy baja. Acá hay un cuadro de hipoxemia, y de hipoxemia severa. Eres leve, severa. Un FiO2 de 0,21. Este FiO2 es al aire ambiente, ¿ya? Significa que por sí solo, dando su saturación de oxígeno es 75%. Luego dice se corrige a 96% con un FiO2 de 0,5, es decir, al 50%. En conclusión, acá está dando oxigenoterapia. ¿Sí? Se le está dando oxigenoterapia al paciente. Y lo más probable, con mascarilla de ventre, que es la única que me da un oxígeno a este grado, a este porcentaje alto. Pero miren, tiene una hipoxemia severa, 75%. Mi paciente debe tener una frecuencia respiratoria recontra elevada. No puede estar dentro del rango normal. Tendría que estar elevado por cualquier causa que sea. No puede estar en este tipo de frecuencia respiratoria. ¿Ya? Porque si usted recuerda en la fisiopatología de la respiración, y esto lo vamos a poner acá con un asterisco como advertencia, si ustedes recuerdan la fisiopatología de la respiración, ¿qué ocurre cuando hay un aumento en la concentración de CO2 dentro de la sangre? Hemos hablado, o recordarán ustedes su fisiopatología, o su clase de Disney, si no me equivoco, de los integradores, que hay un aumento, que al finalmente este CO2 se va a disgregar en agua y en hidrógeno. Entonces se van a aumentar los hidrogeniones. Y los hidrogeniones genera dos cosas. Lo primero, que estos hidrogeniones van a convertirse a nivel del sistema nervioso central, nuevamente en CO2. Este CO2 estimula ¿a quién? Al centro respiratorio. ¿Sí? ¿Recuerdan? El centro respiratorio. ¿Dónde se encontraba el centro respiratorio? En medio dice. ¿Dónde encontramos el centro respiratorio? No se olviden, en el bulbo raquídeo. Así es, en el bulbo raquídeo, no se olviden, ¿ya? Entonces, como se está estimulando acá, ¿qué genera esto? Un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Y qué más ocurre? Uso de músculos respiratorios, ¿no? Es muy elevado. Pero acá no dice nada, solamente dice que la respiración está en 20, por eso les digo que es raro. Y otra cosa que genera esta elevación de hidrogeniones es una alteración en el equilibrio ácido-base. ¿Y qué es lo que produce? Cuando hay un aumento de hidrógeno en la sangre, ¿qué ocurre? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis. Esto es lo que genera que se potencie más. ¿Qué cosa? El estímulo al centro respiratorio y produzca un aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso les digo que este paciente, es raro que tenga este tipo de respiraciones. Normalmente debería estar elevado. Para las características debería ser mayor de 30. ¿Ya? Pero bueno, así nos ponen en el caso. ¿Qué más? Nos dicen que presenta ictericia cutánea generalizada. Muy bien, y ahí vamos a hablar un poco. Ictericia. Hay dos causas principales de ictericia. De origen hepatovesicular y de origen y de origen sanguíneo. ¿Sí? Cuando hablamos de origen sanguíneo, ¿qué podría estar generando la ictericia? ¿Sí? ¿Qué podría estar generando la ictericia? Un proceso de ruptura de eritrocitos, ¿verdad? Que el eritrocito vaya a romperse.
¿Cómo se llama eso? Cuando el eritrocito se rompe. Hemólisis. Hemólisis, correcto. Hemólisis. Un cuadro de hemólisis me produce ictericia. Y hepatobesícula quiere decir aquellas enfermedades que afectan tanto al hígado como a la vesícula, por ejemplo. Y por acá podemos agregar también al páncreas, pero no es tanto. Más son estos dos. Una hepatitis, una cirrosis. ¿Qué más? Una colangitis. ¿Qué más? Una colédoco, ¿sí? Que obstruyan la salida de la bilirrubina a través de dónde? De la bilis, ¿no? O del mismo hígado al momento de secretar, ¿ya? Ese de acá son las causas de ictericia, sanguíneos o hepatocelular. Y nosotros vamos a recordar acá, bueno, más adelante, cuántos valores normales son de bilirrubina, ¿no? Pero por el momento dice que tiene ictericia cutánea generalizada. No tiene lesiones cutáneas ni estigmas de sangrado. Solamente nos dice que la piel está ictérica, es decir, está amarilla. ¿Qué más? Nos dice acá que en la cabeza y cuello se encuentra el nervio cefálico, cabello bien implantado, pupilas isocóricas, reactivas, simétricas, bla, bla, bla. Acá está, escleras ictéricas, conjuntivas pálidas, movimientos oculares cinéticos completos. A ver si lo leo rápidamente. No hay ningún signo que nos mencione alterado aparte de los que he subrayado. ¿Sí? Sí, irritación yugular 2/6, normal, colapso, a ver, con colapso inspiratorio, acá sí. Cuando hay ingurgitación yugular, ¿qué significa? Que la vena yugular a nivel del cuello se encuentra dilatada y que a simple vista uno lo puede ver, ¿sí? Acá. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Que lo puede observar. Y dice 2/6 que aquí más o menos se encuentra elevado a 2 centímetros sobre los 6 que normalmente debería estar. Y que principalmente lo hace cuando hay un colapso inspiratorio, y cuando respira mal. Por eso les digo que está un poco acá los datos mal escritos. El colapso inspiratorio, la frecuencia respiratoria tendría que ver, pero no lo está. ¿Ya? Pero es el único dato característico. Luego, pues dice que pulsos simétricos, soplos, no sé, acceso venoso centrifugal derecho. ¿Ya? O sea que tiene una catéter venoso directamente al corazón. ¿Pero por dónde? Por la yugular derecha. ¿No? Pero aparte de esto, no hay más otro cuadro clínico. Leer. Luego dice en el examen físico de tórax, diámetro anteposterior conservado, columna sonora, indolora. Todo está normal prácticamente. Si ustedes han observado o han leído el paso, también van a darse cuenta que está dentro de lo normal. Miren, dice respiración costo-abdominal sin tiraje. Digo, es raro. Reclutamiento. Expansión de bases y vértices conservadas, vibraciones vocales conservadas, sonoridad y discusión de bases conservadas. Todo está normal acá. ¿Ya? A su doctor de práctica, díganles que este dato no coincide con los datos de la saturación de oxígeno. Que con esta saturación la respiración estaría alta. No, para que le ponen oxígeno, para poder compensar. ¿Sí? Eso por ahí le dice. ¿Qué más? Dice abdomen plano, cicatriz en la fosa ilíaca derecha, obviamente tiene que tener porque ha sido postoperado de apendicectomía. Dice signos de circulación colateral. Cuando hablamos de circulación colateral, ¿frente a qué enfermedad estamos sospechando o queremos buscar? Cuando hablamos de circulación colateral. Vamos a recordar acá que nosotros tenemos nuestro abdomen, ¿sí? Nuestro abdomen. Y hay una enfermedad. Bueno, hay una enfermedad, no, hay una manifestación clínica que se da cuando un paciente tiene un daño hepático, ¿sí? Principalmente
cirrosis. O también puede estar presente en una enfermedad coronaria llamada insuficiencia cardíaca del tipo derecha, cardíaca congestiva derecha. ¿Qué ocurre? Que aumente el retorno, la presión del retorno venoso. Y al aumentar la sangre se sigue regresando por donde está llegando. Eso quiere decir que se regresa a la vena porta y también a la vena yugular, o perdón, a la vena cava inferior, luego la vena porta, ¿no? Y a la vena hepática. Si ocurre eso, la circulación que está alrededor del abdomen también comienza a aumentar. Y ese signo de circulación, de visibilidad de los vasos sanguíneos en el abdomen se denomina el signo de cabeza de medusa, ¿no? Y eso se da por hipertensión portal. Hipertensión portal. ¿Sí? O también esto de acá son signos de circulación colateral, pero acá nos dicen que no tiene, entonces estamos descartando con mayor rapidez algún problema hepático o casi coronario. Dice ruidos hidroides conservados, la ando percibe, prácticamente no hay ninguna alteración. Dice miembros, tono, trofismo, temperatura también están normales, no hay deformidades. Neurológico dice funciones superiores conservadas. Nómina, repite, comprende órdenes. Pares craneales conservados, signos meningios negativos, sensibilidad táctil, todo negativo. Genitales, lo mismo, ¿no? Peniscroto sin lesiones ni secreciones. Entonces solamente nos estamos quedando con el dato que tiene una ictericia, ¿sí? Que tiene disnea. ¿Qué más tiene? Tiene una hipotensión marcada, una taquicardia, una hipoxemia que necesita oxigenoterapia y además tiene astenia, ¿no? Tiene astenia, decaimiento y mialgia. Esas son sus principales manifestaciones clínicas. Ahora, en base a todo lo que hemos hablado, le piden un examen de laboratorio. Y acá en el examen de laboratorio, miren, el valor de la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina, ¿cuánto es el valor normal en hombres y cuánto es el valor normal en mujeres? Normal en hombres es de 13 a 16 y de mujeres de 12 a 14, sí. Así, Sí, a 14. en hombres es de 14 a 16, ¿no? Sí. gramos sobre decilitro y en mujeres es de 12 a 14 gramos sobre decilitro. La clasificación de la anemia, según la OMS, con el valor de hemoglobina, los clasifica en 3 grupos. Anemia leve, anemia moderada y anemia severa, ¿no? ¿Cuándo es anemia leve? Cuando la hemoglobina es menor de ¿cuánto? Menor a 11. Ya es menor de 12 o 14, pero hasta de 10, ¿no? De 10 a 12 o 14 en el caso de los hombres. ¿Moderada de cuánto es? Hablamos moderada cuando es de 8 a 10 y severa es cuando el valor de hemoglobina es menor de 8, ¿ya? Menor de 8. ¿Cómo está mi paciente? Tiene un cuadro de anemia severa, ¿no? Anemia severa. Y por ahí sospecho, ¿no? Tiene anemia, tiene ictericia, tiene hipotensión. ¿Qué más tiene? Disnea, ¿no? Por ahí, ¿qué podría ser? Si tiene anemia y tiene ictericia, ¿qué podría sospechar yo? ¿Una enfermedad congénita? No, no está dentro del grupo, ¿no? Pero ¿qué podría sospechar? A ver, si sumo anemia más ictericia, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de anemia podría tener o qué tipo de enfermedad puede estar generando eso? Ya, tenemos que sospechar por ahí algún tipo de lesión de lesión de glóbulo rojo, porque dice que el cuadro clínico también lo presenta menos de 24 horas. Pero miren, la hemoglobina está en 1 y es rápido el cuadro. Hematocrito 11.5. ¿Cuánto es el valor normal de hematocrito? Tiene que ser mayor de 40. Miren cuánto está.
grupo sanguíneo O positivo, dato relevante para el tratamiento. Y, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase de, de anemia en casos integradores? Había la anemia según el volumen corpuscular medio, se clasificaba en 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles eran? Normocítico, macrocítico y microcítico. Así es, microcítico y macrocítico. Ya. ¿Cuándo era normocítico? ¿Cuánto tenía que tener el valor corpuscular medio? 80, 100. 80, que no, pentolitros. Microcítico, Menor a Menor de 80. 80. menor de 80, ¿no? Pentolitros. Y macrocítico, Mayor de Mayor. 100. así es, mayor de 100. Entonces, en este caso, mi paciente, ¿en qué tipo de anemia estaría? Tiene 105. Estaría microcítico, Macrocítico. normocítico, macrocítico, ¿no? Entonces mi paciente está dentro de este cuadro de la anemia macrocítica. Y había, ¿se acuerdan? 2 tipos de anemia, ¿no? De macrocítica. Eran las que denominamos Mm, mega, Megaloblástica. así, megaloblástica, y la otra era no No, megaloblástica. megaloblástica. Y la megaloblástica tenía que ver con alteración de 2 factores principales, ¿se acuerdan? De la B12 y Bien, de ácido fólico. y de la y acá en no megaloblástica tiene que ver con otras causas diferentes. Algún problema de la médula ósea, ¿sí? De repente por ahí, fármacos. También por acá se considera, ¿sí? A la enfermedad hemolítica, la hemólisis también. Pero la hemólisis es más frecuente en la normocítica, que ocurre también en la macrocítica, ¿ya? Esto de acá, entonces, y pacientes no nos dan un valor de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces no podría considerarla como macrocítica megaloblástica, ya que estar buscando en el grupo no megaloblástico, pero sí tiene una anemia macrocítica, ¿no? ¿Qué más? Nos dicen una concentración de hemoglobina, tanto de 37,6. ¿Recuerdan cuánto es el valor normal del TM? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice de acá? ¿Cuánto era el valor normal del HCM? ¿Se acuerdan? De 28 a 32. De 28 a 32, ¿no? ¿Y cuánto tiene el paciente? 37.6. 37,6. ¿Y el CHCM cuánto es el valor normal? De 31 a 37. 31 a 30, ¿no? Entonces, cuando tengo disminuida el HCM, ¿qué podríamos decir? El paciente, ¿qué tipo de anemia tiene? Perdón, acá está aumentado, ¿no? ¿Qué podría tener? ¿Qué se considera con el HCM? Sería hipercrómica. Exacto, ¿ya? Era la cromosidad, ¿no? Si está elevado el HCM, ¿sí? Si el HCM se encuentra elevado, tendríamos que decir que es hipercrómico. Si está normal, se considera normocrómico, y si está disminuido, hipocrómico. ¿Sí? Hipocrómico. Entonces, en conclusión, por acá ya podríamos decir qué tipo de anemia tiene el paciente, ¿no? Tiene una anemia, tirando estos 2 valores nada más. Con todo esto, anemia que será leve, moderado o severa.
Severa. Era, ¿no? Y por el volumen corpuscular media, ¿qué será? Macrocítica. 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 Y por el Hiper- valor de HCM, Hipercrónica. hipercrónica. ¿Sí? Y este es el problema de la anemia que tiene. ¿Sí? Una anemia severa, macrocítica e hipercrónica. A causa, vamos a determinar la causa, pero hasta el momento tiene este tipo de anemia. Ahora, ¿mi paciente necesitará una transfusión de sangre o no? Sí. Obviamente, ¿no? Y acá tenemos que recordar los criterios de transfusión de sangre. ¿Cuáles son esos criterios? Uno, que su valor de hemoglobina sea menor de 7 gramos sobre decilitro. Y si cumple, ¿no? Si cumple con el criterio. Y el otro criterio es que tenga un valor de hemoglobina menor de 8, pero con síntomas, o mejor dicho, con alteración hemodinámica. Con alteración hemodinámica. ¿Sí? Con alteración hemodinámica. Son los criterios para transfusión de sangre. Y el paciente lo está presente. Ahora, nos dice que tiene una prueba de COMS directa y potenciada negativa. ¿Para qué me sirve la prueba de COMS? Para determinar si hay un proceso de hemólisis, pero generada ¿por quién? Por los anticuerpos propios. O mejor dicho, los autoanticuerpos. Eso quiere decir que te está descartando una hemólisis autoinmune. ¿Ya? Autoinmune. Ahora sí, miren, valor de bilirrubina total. Dice 12.62. ¿Cuánto es el valor de bilirrubina normal? ¿Hasta cuánto? No se olviden, hasta 1. Ya, hasta 1. Y miren, tiene 12. Contra elevado. Ese paciente está bien amarillo. Bilirrubina indirecta también la tiene elevada. Miren, 12.23. La indirecta, la bilirrubina indirecta también es denominada bilirrubina. ¿Cuál es el otro término? No conjugada. Y la bilirrubina directa es la denominada conjugada. Y la conjugada está dentro también de los rangos normales, pero la que está elevadísima es la indirecta, ¿no? Entonces, si el problema está aumentado el indirecto, el problema será o prehepático. Y recordemos que hay tres formas de alteración de la bilirrubina. Tenemos el hígado que lo va a eliminar. Tenemos el vaso sanguíneo por donde va a llegar la bilirrubina no conjugada. El hígado lo conjuga y luego es eliminado a través de las vías biliares y hepáticas. Entonces, ¿qué tipo de daño tendrá mi paciente? ¿Prehepático, hepático o poshepático? ¿Dónde estará la alteración? Está elevada el no conjugada. Sería prehepático. Prehepático, ¿no? ¿Y prehepático qué podría ser? Principalmente hemólisis, una de las causas. Y es una de las causas más frecuentes. Hemólisis. Hepática, bueno, algún tipo de daño hepático y poshepática, alteraciones en las vías biliares y hepáticas. Entonces acá nos quedamos con la parte prehepática, porque está alterado esa bilirrubina antes de que llegue hacia dónde, hacia el hígado, ya, antes de que llegue al hígado. ¿Qué más nos dice? GOT. El GOT y el GPT, ambas son transaminasas. Esto y esto son transaminasas hepáticas. Glutamil, eh, transaminasa óxido glutaminí, creo que era, si no me equivoco. Mi llamada ACT y ALT, ¿no? El GOT, valores normales, es entre 5 a 40. Y esto está elevado.
Y de GPT, el valor normal debe ser entre 5 a 55. Y acá hablamos de que está dentro de los valores normales. Ahora, estos dos tipos de transaminasas nosotros también encontramos células, principalmente en células renales, en células hepáticas, células musculares, ¿sí? En cualquiera de los dos. ¿En dónde? En lo siguiente. El TGO, ¿sí? Este de acá, el GOT, lo encontramos en el citoplasma y en la mitocondria, ¿sí? Mientras que el EPT lo encontramos exclusivamente en el plasma, ¿ya? En el plasma. Pero que esté elevado no me quiere decir que tenga una enfermedad hepática, porque mire, estamos diciendo que se encuentra en el riñón, en el hígado y en el músculo, entonces puede estar alterado cualquiera de estos órganos. Ahora, mi paciente, ¿qué tenía al inicio? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Ah, aquí, ¿no? Miren, ¿qué tenía? Mialgias. Quiere decir que hay algún cuadro de isquemia muscular. Podría estar elevado. Por eso podría ser la causa de que esté elevado. Pero de todas maneras no es tan facultativo. Fosfatasa alcalina es normal, es una enzima que está solamente en el hígado. Dice que está en 96, lo normal es de 60 a 50. Y el GGT también igual. Normal es hasta 40. Dice, el laboratorio inmunológico determina que el factor reumatoideo es de 3.2, también está normal. C3 y C4. ¿Qué son estos? Son proteínas, ¿no? Pero proteínas ¿de qué sistema? Ah, ahí, ya se olvidaron. ¿Qué sistema inmunológico me da el C3 y el C4? El complemento, ¿sí? El del complemento, no son el sistema, el del complemento, ¿ya? Pero también están dentro de lo normal. Y dice que hay una FAN negativo y anti-DNA negativo, al igual que un ANCA negativo. Si está todo esto negativo, ¿qué enfermedad descarto? ADN, DNA negativo y ANCA negativo. ¿Qué enfermedad descarto? Y es una que hicimos la primera. Artritis reumatoide. Por ahí va. Otro. Lupus también. Lupus, ¿no? Lupus. Esa la descarto. ¿Por qué? Porque el lupus también me genera hemólisis. Pero si está negativo, entonces lo descarto. Además no nos dice que tiene antecedentes de dolores articulares. Eso también descarto artritis reumatoide. Y dice la orina, en el examen de orina completo está rojiza, ¿sí? Obviamente porque la sangre está comenzándose a eliminar y no significa que haya un daño renal, sino por la misma hemólisis. De 8 está, ¿no? Lo normal es que sea ligeramente ácido. Está normal, proteinuria negativa, pero miren, la glucosuria, ¿de cuánto? De 12. ¿Es normal que encontramos glucosa en orina? No, porque es muy grande, eso quiere decir que está traspasando la barrera. Exacto, entonces puede haber dos causas. Uno, que la glucosa esté recontra elevada, la glucosa está recontra elevada y volando, o que haya un daño renal, ¿no? Cualquiera de los dos. Gente diabético, también puede ser cualquiera de los dos. Pero tenemos valores de glucosa, no tenemos, y eso entonces hay que aprovechar en pedirle los exámenes complementarios. Cetonuria 2 cruces. Eso significa que hay cuerpos cetónicos que están perdiendo en la orina. También cuerpos cetónicos producto del metabolismo de la glucosa, ¿no? Y de los lípidos. Nos ayuda la glucosa. Miren, pigmentos biliares 2 cruces. Significa que está recontra elevado esa bilirrubina y se está eliminando por el riñón también, pero que es tanta la elevación que ahí ya se comienza a denotar, ¿no? En el examen. Y urobilina también elevado. Este es un marcador también de
alteración por hemólisis. Cuando encontremos urobilina, es un marcador de hemólisis en los pacientes. Hemoglobinuria, también 4 cruces, eso significa que también está perdiendo parte de glóbulos rojos a través de la orina. Sedimento urinario, aislados leucocitos y hematíes, no se observan piocitos, leucocitos ni gérmenes. Las puedas leerles porque todo esto está normal. Si ustedes lo revisan, todo lo que dice está normal, así que no hay ninguna alteración. Perfecto. Después de analizar todo lo que hemos visto, vamos a considerar, ¿qué cosa? Nuestros problemas de salud. ¿Qué problema de salud consideramos primero? 3, 4, 5. A ver, los que yo he considerado, primero, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. ¿Por qué, doctor? Porque tiene la hipoxemia, ¿no? ¿Cuánto tenía de saturación? 76%. 75%. Corrige con oxígeno. Si no lo corrijo esta saturación, mi paciente se muere. Por eso es la primera. Es la que le puede conseguir llevar a un riesgo a mí. ¿Qué más? ¿Qué otro problema de salud considero? La crisis hemolítica severa, ¿sí? Crisis hemolítica severa, ¿no? Porque estoy detectando qué cosa, sangre en la orina, estoy detectando ictericia, estoy detectando qué más, alteraciones en bilirrubina, entonces todo eso me está conllevando a que sospeche de que hay hemólisis. Por eso considero crisis hemolítica severa. ¿Qué otro problema de salud grave, considerando acá de gravedad, mejor dicho, el síndrome ictérico? Mi paciente tiene elevada la bilirrubina, tiene pigmentación de la piel amarilla, tiene escleras amarillas. ¿Qué más? Está presentando urobilinógeno en la orina. Todo eso es síndrome ictérico. ¿Ya? ¿Qué más? La otra que también puede matar a mi paciente. La anemia, ¿sí? La anemia severa, ¿sí? La anemia severa. Ya luego le vamos a poner el diagnóstico su apellido completo. Pero tiene anemia severa. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de problema de salud tiene? Tiene su diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus, tipo. Ahora, ¿será compensado o descompensado? Esto de acá no lo sabemos, pero por el examen de orina puede que sí, y eso hay que plantearlo también. Esos son los 5 problemas de salud que yo he encontrado. Por ahí podrían decir hipovolemia tipo 2, también podría ser. No necesariamente, pero vamos a considerarlo. También el paciente presenta la hipotensión, tiene la taquicardia, tiene la palidez, ¿no? Vamos a considerar acá hipovolemia, ¿sí? Hipovolemia tipo 2, por las manifestaciones clínicas, pero por lo que presenta puede ser un 3 o 4. Vamos a considerar hipovolemia tipo 2. ¿Ah? De todos estos problemas de salud, doctores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Sí quedó claro? Doctor, Sí, una consulta. sí, sí. También habíamos visto en clases que había anemia por el fascismo, o sea, por el consumo de habas. Nada más Ah, que nos preguntábamos, también puede hacer eso dentro del cuadro fisiopatológico. o sea, ¿cuánto se, o sea, cuánto se debería consumir o debe ser algo pues que se haga todos los días como para tener recién un tipo de anemia así, ¿no? Ya, ese de ahí se denomina, como dijo, FAFID, ¿no? Así. Fascismo. Es la hemólisis por consumo de habas.
Ahora, para que haya ese tipo de problema, el paciente tiene que haber consumido grandes cantidades, por lo menos si hablamos de un depósito de un vaso, podría ser unas 5 o 6 vasos y diario, ¿ya? Diariamente. Y eso se da principalmente por un problema, un déficit de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Que también podría estar dentro del grupo de mi paciente. Y acá lo vamos a plantear como hipótesis diagnóstica, ¿no? Pero está muy bien. Eso es correcto. Hay una hemólisis por consumo. Se llama fabismo. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? No sé si aclaré esa pregunta y esa duda. Me- creo que eso nada más. Sí. Entonces vamos a plantear las hipótesis. Miren, la hipótesis inicial, la que estoy sospechando, después de haber analizado el caso clínico, esta hemólisis, hemólisis intravascular masiva aguda, ¿sí? Con fallo multiorgánico, tiene dañado el corazón, tiene dañado los glóbulos rojos y lo más probable que el riñón, ¿sí? Con fallo multiorgánico. Secundario a, y lo estoy sospechando por Clostridium, Clostridium perfringens, ¿sí? Por Clostridium perfringens. Por esta es mi hipótesis primaria. La secundaria, ¿sí? La secundaria viene a ser lo mismo. Hemólisis intravascular masiva aguda con fallo multiorgánico secundario A, pero acá le estoy considerando el E. coli enterotoxigénica, ¿ya? Enterotoxigénica, porque también podría ser una de las causas que genera hemólisis. Y la tercera causa es hemólisis intravascular masiva aguda con falla multiorgánica secundario a, a lo que habíamos mencionado, alfavismo, pero en sí es por alteración, sí, de un carbohidrato, o bueno, de una enzima del carbohidrato que se denomina glucosa 6-fosfato por déficit, ¿ya? Dario acá, vamos a poner aquí déficit. Por cualquiera de estas tres hipótesis puede ser lo que está presentando mi paciente, o el cuadro clínico de hemólisis, ¿ya? Todo esto. Para mí lo más probable es que sea por el perfil. Este de acá. Ya. Este para mí, la hipótesis, sí, porque miren, consume, dice la comida en la calle. Ha consumido habas y ha consumido comida enlatada y en la calle. Y la Armelinda es un mercado recontra contaminado. Por eso es lo que estoy considerando a la bacteria Clostridium perfringens. Lo otro que podría ser lo probable, y ya que nos da el dato de consumo de habas, esta hipótesis por déficit de glucosa 6-fosfato. Cualquiera de las dos puede ser, y cualquiera de las dos tiene mucha validez, ¿no? Pero para mí la que gana es esta. Para mí la que gana es esta, por lo que ya les he mencionado, ¿ya? No sé ustedes qué dirán, qué considerarán, o si tienen dudas. Disculpe, en nuestro caso, como le dijo Erika la otra vez, por ejemplo, si queremos armar una hipótesis con los problemas, ¿cómo lo podríamos armar? Porque a nosotros nos piden embarcar la hipótesis, que el nombre esté con todos los problemas de salud. Ya, eso también, como les había mencionado la otra vez, tienen que en sí tener, en general se dice que tienen que tener una hipótesis por cada uno, ¿sí? Por cada uno. Entonces, si consideramos eso,
tendríamos que mencionar acá en el fallo multiorgánico todo lo que está presentando, ¿no? Síndrome ictérico, crisis hemolítica, anemia severa, todo eso. Pero vuelvo a repetirles, no es necesario que tengan que colocar todas las manifestaciones en la hipótesis, basta solamente con agruparlos y tenerlos ya. Porque la hipótesis puede cambiar, pero lo que no cambia es esto, problemas de salud. Esto no cambia, porque anemia severa también entra dentro del cuadro de crisis hemolítica, pero es otro problema porque también le generaría una muerte al paciente. Y en la hipótesis diagnóstica también se considera hemólisis intravascular con falla multiorgánica o en vez de eso le pongo anemia severa, síndrome ictérico, insuficiencia respiratoria, ¿no? Secundario a Clostridium. ¿Ya? Cualquiera de esos dos le pueden poner, pero como les digo, eso depende de cada doctor. Por eso me sorprende que su doctor les haya puesto de esa forma, porque fácilmente se puede agrupar y se ahorran un montón de cosas, porque ya se supone que eso ya se sobreentiende en los problemas de salud. Ya, pero más o menos acá me mandaron otra vez un cuadro de cómo es que trabajan los doctores acá. ¿Dónde está? A ver, un momento. Ya, acá está. Miren, por ejemplo, acá en el cuadro que me mandaron, dice problemas de salud, enfermedad renal crónica terminal grado 5, hipertensión arterial primaria, diabetes, todo, ¿no? Pero ¿qué le ponen acá en la hipótesis diagnóstica? Nefropatía diabética clase 4 con glomerulo necrosis complicada con cardiopatía hipertensiva. O sea, están encuadrando todo lo que ya hemos hablado. Entonces, si queremos tener una hipótesis similar a esa, podríamos poner acá, ¿no? La hemólisis intravascular masiva aguda, ¿sí? Y acá vamos a hablar de esto, ¿no? Con el fallo multiorgánico, porque ya le estamos mencionando que hay todo. El fallo multiorgánico y el secundario Clostridium, pero acá podríamos ponerle con anemia severa, ¿sí? O complicada con anemia severa. ¿Y qué más? Eh, Secundario a todos los demás que vengan, ¿no? Clostridium, glucosa 6-fosfato, Escherichia coli oxígeno, ¿ya? Pero podría ser así. Acá creo que lo he hecho ya tal cual está en este cuadrito que ustedes me han mandado. Porque similares, ¿sí? Casi similares está. En la hemólisis, por si acaso, ya están considerando la crisis hemolítica severa y el síndrome ictérico. Pero la anemia severa ya lo podemos poner aparte también. Si no queremos poner fallo multiorgánico con anemia severa. ¿Sí? Con anemia severa. Y complicada, ¿no? O secundaria, tal cosa. No sé si me estoy dejando de entender. Estamos volando. Bueno. Sí, no sé, me estoy dejando de entender. Sí, doctor Max. Sí. Bueno, pero me parece que este se acerca a la forma como ustedes están trabajando con su doctor. De que esa forma de hipótesis se acerca más y engloba todos estos problemas. La diabetes obviamente es aparte, ¿no? La diabetes mellitus y la anemia severa también podríamos considerarlo aparte, que son otros diagnósticos. Y es cierto, la anemia severa está dentro de hemólisis, también podría ser considerado otro diagnóstico porque hay varias causas que pueden, al igual que la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2, acá solamente como hipótesis diagnóstica consideran lo mismo, diabetes mellitus tipo 2, pero podría ser controlada y no controlada. ¿Cuál es la más factible? Que sea no controlada, porque la glucosa en orina está recontra elevada. Ya, pero para eso necesito otro tipo de exámenes y de pruebas que los voy a mencionar.
Acá vamos a poner. ¿Cuáles son esos exámenes? Primero, si tengo un paciente que tiene un problema de insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué le pido primero? Haga y electrolitos. ¿Sí? Haga y electrolitos. Lo que me interesa saber cómo está funcionando el pulmón y si es que hay alteraciones y de algunos electrolitos. ¿Qué más le pido? Le pido el examen de lactato sérico, ¿sí? Lactato sérico, ¿no? Un hemograma completo. Y en el hemograma completo yo veo las tres series. Leucocitos, ¿sí? Eritrocitos, ya lo he visto porque me están dando el valor. Y plaquetas, ¿no? ¿Qué más le pido a este paciente? Si estoy sospechando de Clostridium perfringens o E. coli enterotoxigénica, entonces, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le pido a mi paciente? Un hemocultivo, ¿sí? Un hemocultivo. ¿Y se acuerdan qué tipo de cultivo es necesario para el Clostridium perfringens o para el Clostridium en general? No, doctor. ¿No? En microbiología les han enseñado, tienen que usar el agar sangre, ¿ya? El agar sangre, porque Clostridium crece rápidamente en el agar sangre. La bibliografía dice que en 8 horas ustedes encuentran grandes colonias de esta bacteria, el Clostridium perfringens, ¿no? Eso es lo que menciona la literatura. ¿Qué más? Si nosotros queremos ver o queremos descartar, ¿qué más? Eh, Problemas del riñón, entonces, ¿qué le piden? Y es necesario la urea y creatinina, ¿sí? Urea y creatinina, porque quiero ver cómo funciona ese riñón, de repente por la hipoperfusión que tiene también se está dañando, y por eso es que me da esos valores de urobilinógeno, de hematitas en orina, todo eso, ¿no? Entonces quiero saber cómo está funcionando ese riñón. ¿Qué más le pido? Un examen de frotis de sangre periférica, ¿sí? Un frotis de sangre periférica, a ver si hay alteración en la morfología de los eritrocitos. Son algunos más grandes, otros más pequeños, otros en forma de media luna, en forma de estrella, todo eso. Tengo que buscar acá. Y normalmente en ese tipo de enfermedad voy a encontrar qué cosa. Al eritrocito roto y varias partículas de eritrocito. Eso es lo que voy a encontrar. Ahora, para poder también descartar la, el favismo o la complicación por habas, qué le pido a mi paciente en este caso? Tengo que pedirle también un examen especializado de glucosa, ¿no? De química en glucosa. Entonces acá vamos a ponerle un examen de química de glucosa. Y no es para poder ver diabetes, sino para poder saber si a esa glucosa 6-fosfato no está presente en el paciente por el consumo de habas, pero en exceso. Que no debería ocurrir, pero por si acaso hay que pedirle, ¿no? Ese si lo tengo, ¿ya? Y basta también con los otros exámenes alterados también para más o menos señalar que estas dos son las hipótesis. ¿Qué más le pido? Un electrocardiograma, un EKG, ¿ya? Este también le pido para ver cómo está funcionando ese. ¿Qué otro examen le pido? Ya le pidieron imágenes, ya le pidieron ecografía, ya no es necesario. Por ahí quiero ver, por ejemplo, un control de bilirrubina, lo podría hacer, pero ya me están dando los valores. Quiero descartar PCR también con proceso inflamatorio, también lo puedo pedir, pero no me va a generar ninguna alteración, ya ninguna alteración o algún cambio, ya. Pero esa es la principal de ese examen. ¿Tienen dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? No, doctor. Nada, ¿no? Ya está.
Entonces, vamos a explicar un poco la fisiopatología de esta enfermedad según la hipótesis, considerando, ¿no? Para poder más o menos saber qué necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente? He considerado el Clostridium perfringens por todo lo que ya les he mencionado, la ubicación geográfica donde trabaja, el lugar donde come, el tipo de alimentos que ha consumido. Y si bien es cierto, el fabismo o el déficit de glucosa 6-fosfato hidrogenasa nos va a permitir determinar también la enfermedad hemolítica, me parece que por el consumo de habas que dice tener, que son 2 tazas, a ver, está. Aquí, 2 tazas de habas, me parece que no es suficiente como para generar ese problema, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta como hipótesis porque podría ser una de las causas, pero más me inclino por el Clostridium, ¿sí? Por el Clostridium difficile, este perfringens. Y como sabemos, el Clostridium perfringens es una bacteria gram positiva, encapsulada, es un bacilo, carece de movimiento, ¿sí? Y que acá está, mire, entra en alimentos contaminados, ¿sí? En alimentos contaminados, ¿sí? Y tiene gran capacidad de producir toxinas. Ahora, si hablamos de la glucosa 6-fosfato, la glucosa, vamos a ponerlo por acá, la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Fosfato deshidrogenasa es una enzima, ¿sí? Es una enzima que va a permitir que con estados de oxidorreducción de la glucosa durante su proceso metabólico, ¿sí? Durante el proceso metabólico. Este de acá, esta enzima, como va a haber un déficit, es decir, está disminuido, lo que produce también dentro de la formación de óxido reducción, que haya procesos de hemólisis. Cualquiera de las dos formas nos lleva a eso, a un daño en el eritrocito. Tengo acá mi vaso sanguíneo y mi eritrocito, que aparentemente está normal. Está normal. Ahora, si es por Clostridium difficile, la bacteria misma, ¿sí? La bacteria tiene dentro de su factor de virulencia, ¿qué cosa? A unas toxinas llamadas toxina alfa o leutinasa, ¿ya? Perdón, lecitinasa. Lecitinasa. ¿Qué ocurre a esta toxina? ¿Sí? Se adhiere a la toxina y genera ¿qué cosa? Su lisis, es decir, muerte. Entonces el eritrocito comienza a romperse. Todos los eritrocitos con los que tiene comienza a romperse. El déficit de esta enzima también genera ese efecto de hemólisis, es decir, de romper el eritrocito. Cuando ocurre este proceso, obviamente dentro del vaso sanguíneo, estamos hablando de una hemólisis, acá, una hemólisis intravascular, ¿sí? Bueno, el diagnóstico que estoy considerando, hemólisis intravascular, masiva y aguda por el tiempo y el grado de lesión que presenta. Hemólisis intravascular. Ahora, como está adhiriéndose aquí al eritrocito, ya lo considero como hemólisis intravascular, pero ¿sí? Como se está adhiriendo al eritrocito, lo considero como extracorpuscular. Es decir, que está dañando los cuerpos corpusculares del eritrocito, ¿sí? Que son las principalmente.
¿Qué pasa? Ahora, como se está estallando el eritrocito, ¿qué sucede con el eritrocito? Libera sus dos componentes. ¿Cuáles serán esos dos componentes? El grupo hemo y la globina. La globina va a ser degradada finalmente y convertida en aminoácidos. Luego nuevamente va a ser reutilizada para formar más globina. Pero ¿qué pasa con el componente hemo? ¿Sí? ¿Qué pasa? El componente hemo se va a dividir en dos partes. En CO, que es el monóxido de carbono, la biliverdina y el hierro. ¿Ya? Y el hierro. La biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, que es la enzima que la degrada, la convierte en bilirrubina no conjugada, que es insoluble. Eso quiere decir que no se absorbe fácilmente. Esta bilirrubina no conjugada es transportada por la albúmina ¿hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Para qué? Para que luego, por acción de una enzima llamada glucoriniltransferasa, la convierta en bilirrubina conjugada. ¿Sí? En bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada, ¿sí? Por acción también de las bacterias, las va a convertir en urobilinógeno, que luego se va a eliminar a través de las heces, ¿sí? Como estercobilina o en la orina como urobilina. ¿Sí? Urobilina. Esta acción de las bacterias es a nivel intestinal, así que acá tienen que tener también en cuenta ello. Por eso los alimentos salen, perdón, las heces salen a mantener por acción de estas bacterias. Pero el hígado es la que la conjuga y las elimina como urobilinógeno. ¿Ya? No se olviden, en las heces es estercobilina y en la orina urobilinógeno. Ahora, esa conjugación de la bilirrubina ocurre porque se adhiere a él algunos elementos como el ácido glucurónico en la mayoría de porcentajes, como 80%, y otras moléculas pequeñas. ¿Ya? El hierro se va a convertir en transferrina y este se va a transportar ¿hacia dónde? A la médula ósea para favorecer la eritropoiesis. La formación de nuevos glóbulos rojos. Y eso va nuevamente a formar la circulación y en 120 días tenemos nuevos eritrocitos. Y parte de ese hierro, como el hierro más 3, se convierte en ferritina, es la forma de almacén del hierro. Cuando el paciente tiene hemólisis, ¿qué sucede? Esta biliverdina se encuentra tan elevada que la producción, ¿sí?, de bilirrubina no conjugada es muy alta. Es muy alta. Es tan alta que el hígado no lo puede conjugar fácilmente. Entonces, como no la puede conjugar, se sigue almacenando en la sangre. Por eso la bilirrubina conjugada es anormal porque se está conjugando lo necesario, ¿sí? O lo que el hígado puede. Pero todo lo demás, como está rompiéndose constantemente el eritrocito, se está acumulando la bilirrubina no conjugada. Y ese es el motivo por el cual en el examen de laboratorio se encuentra aumentado. ¿Ya? Ese es el motivo. La bilirrubina conjugada es el motivo por el cual sale normal o casi bajo. Y esta forma de bilirrubina no conjugada, que es insoluble, va a pasar hacia el riñón. Y si el riñón tiene un fallo renal, va a poder eliminarse como urobilina rápidamente. Por eso en el examen de orina, la urobilina se encuentra elevada. Una se está eliminando cantidades de bilirrubina no conjugada por la orina y otras que también se está generando una filtración del mismo. ¿Ya? Por eso está tan elevado. Ahora, si el paciente nos dice que cómo están sus heces, puede estar de dos formas. Bien pigmentada, porque esa bilirrubina no se elimina, y la otra es que nos diga que las heces salen de color casi blanquecino. Eso es lo normal que podemos encontrar en un paciente que tiene una ictericia tan marcada. ¿Ya? Y ahora, si esta bilirrubina no conjugada sigue aumentándose, llega a afectar el sistema nervioso central. ¿Por qué?
es insoluble, pero es liposoluble. Liposoluble. Quiere decir que sea liposoluble, que puede atravesar membranas. Y en estas, el sistema nervioso central. Y al llegar al sistema nervioso central, un daño en el cerebro, a lo que denominamos carnícterus. ¿Sí? Carnícterus. Es elevación de la bilirrubina que ya llega al cerebro. Y esto genera alteración de la conciencia o alteración en la conducta. ¿Ya? Muy bien. Esta parte es la principal. No sé si quedó claro, chicos. ¿Tienen dudas, preguntas? Todo claro. Sí, muy bien. Ahora, como hay un cambio en el volumen de sangre por la hemólisis misma, nosotros detectamos eso en la presencia de los varoreceptores a nivel del callado aórtico. Los varoreceptores detectan los cambios de presión y esa detección envía señales ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, principalmente al respirar. ¿Sí? ¿Por acción de qué nervio? El 10º par craneal. Como par craneal informa a nuestro cerebro que hay una disminución de la presión porque hay una baja en el volumen vascular, porque los grupitos están destruyéndose, que estos finalmente envían otra señal ¿hacia dónde? Hacia el aparato yuxtaglomerular, en donde las células mesangiales y de la mácula densa en general detecta también esos cambios de presión y produce ¿qué cosa? Que la arteriola eferente disminuye su calibre para poder retener mayor cantidad de sangre y evitar el daño renal. Evitar daño renal. Pero al evitar ese daño renal, también las células de la mácula densa generan ¿qué cosa? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto favorece la retención de sodio y agua para poder contrarrestar la pérdida de volumen plasmático. ¿Ya? Plasmático. Y también para poder elevar ¿qué cosa? La presión arterial. Y asimismo, el estado de hipovolemia que se encuentra en mi paciente genera que la disminución del gasto cardíaco sea detectada por los vasoreceptores que les mencioné y además también se libere en la médula adrenal o suprarrenal, ¿qué cosa? Grandes cantidades de epinefrina, ya que hay una mayor contractibilidad muscular, aumente el gasto cardíaco y por ende aumente la presión arterial. Pero si aún así este proceso sigue fallando, la presión arterial va a seguir estando baja. Y esa presión arterial baja se va a ver reflejada en lo que vemos en el paciente, ¿sí? Con su hipotensión tan marcada. Y eso genera también otras alteraciones, como por ejemplo la isquemia tisular en órganos importantes, entre ellas el cerebro, que va a complicar más el cuadro de carnícterus, ¿no? Muy bien. Y finalmente el tratamiento, ¿no? ¿Qué le tenemos que hacer al paciente? Primero, si estoy sospechando de Clostridium, ¿sí? Si estoy sospechando de Clostridium perfringens, tengo que dar tratamiento antibiótico, ¿sí? ¿Y qué antibiótico doy? Doy penicilina, ¿sí? La penicilina sódica, ¿sí? Y también doy clindamicina, obviamente intravenoso, ¿ya? ¿Qué más tengo que dar con el Clostridium perfringens? Tengo que hacer un hemocultivo y identificar la resistencia y dar el tratamiento. ¿Qué más? Dos, ¿qué más tengo que hacer como parte del tratamiento? Tengo que hacer una transfusión sanguínea, ¿sí? Sanguínea. ¿Cuál es el objetivo? Que la hemoglobina llegue por lo menos a superar los 10 gramos por decilitro. ¿Ya? Es el objetivo de la transfusión sanguínea. ¿Qué más? Mi paciente tiene hipoxemia, entonces sigo administrando oxígeno, ¿no? Oxigenoterapia
al 50%, más 50 de FiO2, ¿no? ¿De qué? De FiO2. 4. Si estoy sospechando que es por déficit de la enzima pues 6-fosfato deshidrogenasa, entonces restringo el consumo de habas, obviamente, y qué más, el consumo de glucosa, al menos por los alimentos, ¿ya? Puedo administrarlo por vía intravenosa, sí, ¿ya? Pero principalmente es eso. Y obviamente la transfusión sanguínea que me va a permitir compensar esa pérdida, ¿sí? La pérdida del paciente. ¿Qué más? ¿Qué más también tiene como problema de salud mi paciente? Ah, esto nos habíamos olvidado acá poner. Voy a pedir aquí glucosa en ayunas. Glucosa en ayunas. Y aquí química de glucosa y también encontrar el lactato deshidrogenasa para específica para eso, ¿no? La glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Y acá en el tratamiento, sí, obviamente, tengo que administrar los antidiabéticos que está tomando mi paciente, ¿no? Si es oral o si es subcutáneo, ¿no? Y subcutáneo principalmente se administra la insulina. Y oral puede ser metformina, ¿sí? Por vía oral. Eso es el tratamiento. Con oxigenoterapia suficiente, que no se ve dónde, porque si no sería necesario administrarlo por ventilación mecánica, ¿ya? Pero no es necesario en este caso. ¿Qué más en este paciente? Con todo lo que ya tiene, creo que hemos resuelto más que todas las... Ah, y no se olviden, la fluidoterapia. Para... Y acá los que ya les... ¿Cuál es la dosis? Si les preguntan, la dosis de mililitros por kilogramo de peso. Y si no, el lactato de Ringer lactato, que contiene electrolitos. Esto contiene electrolitos y es también una sustancia, ¿no? La dosis es similar al del cloruro de sodio. Evitar acá, y si no responde a fluidos, no responde a fluidos que administran vasopresor. ¿Cuál es en el shock hipovolémico o en la hipovolemia el principal? La noradrenalina. Es la de primer orden, ¿ya? La noradrenalina. Y eso sería todo, bueno, el tratamiento en general sobre esta enfermedad, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo que no les haya quedado en claro?